México no puede estar nada más, y los mexicanos viéndonos al centro, viendo qué es lo que nos pasa, como diría el clásico, mi querísimo Oscar, mirándonos al ombligo. Estamos integrados a un bloque comercial y de inversiones más importante hoy por hoy en el mundo, de América del Norte, pero también el bloque de América del Norte pues, trae conflictos con China, hay disputas con Europa. Estamos pues en medio de un cambio mundial donde también está la tecnología, el cambio climático y pues muchos otros temas. Hasta los cambios de políticos. Y nos puede gustar o no, pero la realidad es que cada país está viviendo su democracia. Canadá está viviendo su democracia de cierta manera, Estados Unidos está viviendo su democracia y nosotros en México la vivimos de ciertas otras maneras. Eso no significa que no vaya a cambiar todo geoeconomía política, como le decimos. Y para platicar solamente específicamente de estos temas, tenemos nada más y nada menos a una amiga de este programa y pues una de las mejores internacionalistas de México, Brenda Estefan. Muy bienvenida seas a La Billetera nuevamente, Brenda. Queridos Oscar, Mauricio, un gusto estar con ustedes. Es un placer contigo nuevamente porque en estos momentos a veces se nos olvida pensar cuál es la perspectiva que está México viviendo ante el mundo. ¿Tú cómo lo ubicas? Así es, solemos enfocarnos mucho en los temas nacionales y no nos damos cuenta que varias de las problemáticas que enfrenta México vienen desde fuera de nuestras fronteras. Pensemos simplemente en el crimen organizado, en los flujos migratorios, en las pandemias y desde luego los cambios geopolíticos, como esta gobernanza construida después de la Segunda Guerra Mundial, pues hoy tiene embates importantes alrededor del mundo y cómo la democracia estadounidense misma pues sufre ataques. Vemos a una China que busca rivalizar con Estados Unidos, lograr la primacía a nivel global, y por otro lado una Rusia que también está dispuesta a avanzar con su visión a pesar de que no tiene los recursos que podrían tener China o Estados Unidos, pero está dispuesta a avanzar militarmente para tener pues su espacio de influencia, y muchas potencias medias como Brasil, como Sudáfrica, como Arabia Saudita, como India, como Turquía, haciendo valer su poder en la mesa. México tiene el tamaño de estos países y tendrá que tener una visión clara de hacia dónde va en medio de esta coyuntura. Y una visión en dos vías, ¿no? Porque normalmente lo vemos solamente de México hacia el mundo y no del mundo hacia México. Tal es el ejemplo, pues, de que sí, efectivamente México es el principal socio comercial de Estados Unidos ahora, pero sacamos del análisis de la ecuación el hecho de que, pues, China y Estados Unidos tienen sus piques y no metemos a la ecuación el hecho de que, pues, muchas de las inversiones que están llegando a México son vía China, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esta circunstancia y frente a las próximas elecciones en Estados Unidos para generar balances entre las decisiones entre México y Estados Unidos, que ha sido una de las cosas que pelea más el gobierno de México? Estamos entre dos iguales, no entre tú eres mejor que yo. ¿Cuáles serían desde tu punto de vista internacionalista lo que tenemos que implementar para lograr esos equilibrios? La columna vertebral de la política exterior mexicana históricamente ha sido Estados Unidos por nuestros intereses estratégicos, de entrada por una frontera de más de 3,000 kilómetros, porque más del 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, porque representan el 47% en la inversión extranjera directa. En fin, las razones son evidentemente muchas. Y el proceso electoral que vive Estados Unidos será muy importante para el futuro de la relación bilateral. Tenemos, desde luego, una elección muy cerrada, pero en la cual pareciera que el expresidente Trump tiene mayores posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Estos estados bisagra hay que ver muy bien qué impacto tienen los eventos recientes ahí, particularmente el atentado contra Donald Trump, cómo pues cambian ahí las preferencias. Pero si llega Donald Trump a la Casa Blanca, podemos esperar una presidencia 2.0 mucho más agresiva, porque él mismo ha dicho que en su primer mandato
encontró muchos bloqueos, muchas reticencias, muchos obstáculos para llevar a cabo su visión y que en esta segunda edición no los tendría. Ya está trabajando de la mano de diferentes fundaciones y think tanks y han creado esto que se llama Proyecto 2025, que está auspiciado, entre otros, por la Fundación Heritage y que tiene un documento de 900 cuartillas con una visión para el gobierno Trump, pero no solamente una visión de la derecha dura, de la derecha muy conservadora en Estados Unidos, en temas de libertades sociales, en temas económicos, en temas migratorios, sino que también tiene un apartado importante de cómo hacer que esta agenda sí avance. Pero además hay que decir, y corrígeme si estoy mal, que la administración Biden también le hizo mucho la chamba en muchos temas económicos. O sea, hoy por hoy Estados Unidos es infinitamente más proteccionista que lo que dice ser y lo que fue en algún momento, ¿no? O sea, las inversiones, el Investing in America y la cantidad de dinero que están invirtiendo dentro de Estados Unidos, pues es justo lo que hacía, lo que estaba englobado dentro del Make America Great Again, ¿no? Entonces, están en un escenario pues muy óptimo para estas políticas económicas. El proteccionismo estadounidense no va a desaparecer. Esté Biden nuevamente en la Casa Blanca o Trump, ese no va a ningún lado. Podemos esperar que siga ahí. Y no solo eso, sino que la agenda migratoria se ha trumpizado de alguna manera. El Partido Demócrata, que había sido súper crítico de las políticas de Trump, en los últimos meses ha anunciado varias cosas en línea con la visión trumpista de la migración. A ver, digo, no sabemos cómo va a quedar la votación hasta un día después. Eso es un hecho. ¿Cuál sería la diferencia entre esta visión radical de Donald Trump y eventualmente, pues, si gana los demócratas, Joe Biden, parece que no se va a querer bajar de la contienda? ¿Cuál sería la agenda que tendría precisamente con México, sabiendo que pues, se ha trumpizado temas como la migración? Bueno, hay que ver las entrevistas que ha dado Trump respecto a su plan de gobierno. De entrada, pues hay esta visión de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes que haya visto Estados Unidos. Donald Trump habla de 11 millones de personas, de los cuales se estima 5 millones serían mexicanos. Pensemos que no todos al mismo tiempo, pero pensemos que en los primeros meses de gobierno nos mandan a cientos de miles de migrantes a territorio mexicano. Y ojo, no solo a mexicanos, sino incluso podrían mandar a nacionales de terceros países, ¿no? Como han hecho en otros momentos. Claro. ¿Qué significa esto? No solamente para el norte del país, sino incluso para ciudades que han recibido migrantes con estos proyectos del gobierno de México de mover con autobuses hacia el sur a migrantes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se va a manejar este tema? En términos, por ejemplo, de la agenda comercial, viene la revisión del TEMEC 2026. Podríamos esperar una visión más transaccional y unidireccional de las direcciones desde Washington. Vemos con Biden una negociación basada en un interés mutuo y con Trump vimos una imposición con amenazas de aranceles, mismas que él ha reiterado, podrían volver a ocurrir, subir aranceles. El señor Tarifas. Tarifas, a 10%, ¿no? Entonces, eso está ahí. A Trump no le gusta lo multilateral, a Trump le gusta lo bilateral, porque ahí hace valer el poder de ser la mayor potencia global y apretar a la otra parte de la negociación, y eso tiene enorme complejidad para quien está al otro lado de la mesa. Por eso sus aliados alrededor del mundo están haciendo lo que hoy se llama políticas a prueba de Trump. Trump-proofing. Pero ahí entra un tema, Mau. ¿Está sucediendo eso en México? No, y de lo que está sucediendo en Europa, a veces también nada más vemos el río Bravo, pero en Europa y la situación en el conflicto entre Rusia contra Ucrania, lo que hemos percibido es que Europa occidental está preocupada de que Trump se levante de la mesa y diga, pues háganse ustedes cargos de esta bronca. Yo no me voy a pelear con Vladimir Putin. Y quieras o no, pues nos pega en precios clave, como el petróleo, como los granos, como el gas. O sea, aquí sí estamos como el chinito nada más milando, Brenda, pero en un contexto de esa naturaleza, ¿cómo tratar de cruzar los cables de entre empresarios de ambos lados de la frontera con empresarios mexicanos y los políticos que vayan a gestionar estas relaciones? Mira, eso que dices es muy importante, el tema Ucrania. Sin duda, esta idea de Trump de que él lo puede resolver en 24 horas tiene que ver con una visión de que él le va a cerrar la llave a Ucrania y que a ver si Ucrania aguanta sola y si tiene que ser territorio y sentarse a la mesa, que lo haga. Esa es su visión, es muy de corto plazo, no es una visión de geoestrategia más de largo plazo como la que tiene Europa, en donde ve una amenaza al resto de la seguridad europea. Es importante que algunas de las voces que han abogado por la defensa de Ucrania
Ucrania a partir de Bruselas, pues están hoy debilitadas, como es el caso de Emmanuel Macron y Olaf Scholz, que por sus contextos políticos internos viven situaciones que les impiden plantear grandes soluciones a escala europea. Entonces, ahí Ucrania, pues desde luego vive un momento de enorme complejidad respecto a lo que viene en el futuro, sobre todo si Trump regresa a la Casa Blanca. En el lado de los empresarios, yo creo que es fundamental la conversación entre organismos, entre empresarios, entre legisladores. Washington no es, como nos imaginamos a veces en México, unipersonal en donde el presidente hace y dispone de todo. Es una ciudad con enorme cantidad de nervios políticos y México, a través de su embajada y su red de consulados, tendría que estar operando en toda la Unión Americana, pues para poder, a pesar de una presidencia Trump, mantener pues muy dinámica esta relación que tan importante es para nosotros. ¿Cuáles serían las 3 cosas que tú le dirías tanto a los empresarios como al gobierno de México que tenemos que anticipar, conociendo como conoces la forma de actuar de Trump? Pues mira, yo creo que es muy importante la relación que México tenga con otros países para poder hacer pues un contrapeso, por ejemplo, con los países de Europa Occidental, ¿no? Eso era importante. Echar a andar nuevamente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea también es importante. Ha estado en el refrigerador por cuestiones ideológicas en México. En cuanto a la relación con Estados Unidos, se viene la revisión 2026. Seguramente uno de los temas centrales será el triángulo China, Estados Unidos, México. Tenemos que tener un panorama bien claro en nuestro país de cómo vamos a ordenar la relación con China. No significa que no exista, sino cómo lo vamos a ordenar. Hoy China opera en México como quiere, cuando quiere. Entonces hay que ver cómo está entrando China a México, cuáles son las bases que México quiere de esa relación, qué marco está poniendo para esta relación, y para ello se requiere de una coordinación con el sector privado. Se requiere saber cómo está viendo el sector privado la actuación de China en México, en qué sectores, con qué productos, en qué temas que puedan ser sensibles para Estados Unidos, para tener una propuesta clara de cara a Washington que nos haga ver con seriedad como su mayor socio comercial, pero con alguien que puede, con legitimidad, tener relación con China. Así que eso es más allá de un presidente Trump o un presidente Biden. Sin duda. Realmente es parte de la articulación que tiene México ante el mundo, ante potencias como China, que pues no ha perdido oportunidad para ser quien filtra una gran cantidad de mercancías de manera legal, pero también muchas ilegales. Muchas de estos elementos de la agenda bilateral y, por ejemplo, fortalecer el tema de la energía en México, que es crucial para cualquier desarrollo económico futuro que queramos o para cualquier relocalización, son independientemente de Trump o Biden. Pero si llega Trump a la Casa Blanca, tenemos que tener estrategias de negociación, quiénes van a estar en la mesa, quiénes son los técnicos que se van a encargar de esto y hacer escenarios ante la propuesta de un equipo de Trump de tal amenaza arancelaria, cuál sería nuestra visión y hacer así sucesivamente. Y para cerrar, uno de los temas de la relación México-Estados Unidos vía el próximo secretario de Economía fue justamente el tema de las armas, que Estados Unidos, que la ganó, política... Y que México ganó. Y que México ganó. Sin embargo, ese balazo, ese atentado que vivió el presidente Trump pone sobre la mesa. Todavía no le des el... En términos gringos es presidente o expresidente, relacionado con Donald Trump. Ese balazo cambia mucho en términos de la política porque pone sobre la mesa la política armamentista de Estados Unidos de manera muy importante. ¿Cómo se modifica eso y cómo podría impactar a México en función de la Secretaría de Economía y la visión de Marcelo Ebrard y de al respecto? seguridad? Gran pregunta, porque fíjate, el rifle AR-15 que fue utilizado por el atacante es casi el emblema del Partido Republicano. Hace menos de un año en la Cámara de Representantes un partido de legisladores republicanos pusieron una propuesta de ley para que el símbolo de Estados Unidos como arma fuera el AR-15. En diciembre de 2023, hace apenas unos meses, se votó en el Senado la prohibición de esta arma, que, ojo, no es un arma para ir a cazar patos o conejos, es la versión doméstica, digamos, de un M16, de un fusil M16, es un arma de guerra, digamos, en la versión doméstica o sencilla. Y se puso en el Senado la prohibición, y los republicanos se opusieron, los trumpistas se opusieron. Estos mismos que ven hoy a su candidato siendo atacado por esta arma. Debiera ser un elemento para que la discusión cobrara mayor importancia. Desgraciadamente, el cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle, de la industria armamentista en Washington es tremendo y veo difícil que avance. Pero México tendría que aprovechar la coyuntura para volver a poner nuevamente el tema en la mesa. Es algo que traemos desde hace ya varios sexenios, no desde pero que desgraciadamente porque va de por no medio la vida de los connacionales. Sin duda, Mauricio. Así es. Pues
Ni Mao. Pues, pues ahora sí, vayan comiendo sus palomitas para las elecciones de noviembre y lo que viene en el mundo. Mitad de la humanidad se va a ir a las urnas. Ya lo sabe, ella fue Brenda Estefan, una querida amiga de este programa y de las mejores internacionalistas que hay en este país, hablando justo de la geoeconomía política y cómo nos afecta a México. Dejémonos de ver el ombligo y nosotros nos vemos la próxima semana.